Gracias. Isaías capítulo 6, dice la palabra, y la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Ya lo encontró Isaías capítulo 6? Dice así la palabra. Vamos a prestar bien atención. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Señor, gracias por tu palabra, viva, eficaz, poderosa, cortante más que toda espada. Gracias porque tu palabra llega hasta lo profundo de nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones. Gracias por tu Espíritu que está en este lugar y que se mueve poderosamente con toda libertad, que nos da convicción, que nos da seguridad, que nos revela a Cristo, que nos enseña el camino. Gracias. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Se pueden sentar. El Señor les bendiga grandemente. Hemos venido en una serie y estamos los miércoles aquí aprendiendo acerca de este tema, ¿sí? De la santidad y la santificación. Invitado el miércoles, no se pierda este miércoles, va a ser el cierre, por decirlo así, de esta sección, y va a ser grandioso este miércoles, no deje de venir. Vamos a ver, este texto es muy importante, quiero explicarlo en la introducción. Este texto de Isaías 6 habla de un tiempo que había vivido allí Judá, muy grande, un tiempo muy especial, ¿sí? Porque había vivido un gran gobernante, había vivido Usías, ¿sí? Dice ahí, en el año en que murió el rey Usías. ¿Quién era Usías? Usías había sido un gran rey, un rey que ayudó para que el pueblo se acercara a Dios, un rey que ayudó para que la gente le creyera a Dios, un rey que buscó que el pueblo progresara, que la gente avanzara. La gente aprendió a cultivar la tierra inteligentemente, haciendo surcos, llevando el agua a través de conductos hacia donde están los cultivos y esas cosas. Entonces había agua todo el año, los cultivos se daban todo el año, la gente prosperó, a la gente le fue bien, derrotaron a los enemigos hacia las fronteras, los enemigos les tuvieron respeto, inventaron armas de guerra que eran como grandes máquinas de madera y que lanzaban grandes rocas lejos. Entonces vencieron a los enemigos y les tenían un gran respeto. Pero un día, este rey le ha fallado a Dios. Un día ya las cosas no fueron así. En medio de tanta abundancia, en medio de tanto éxito, en medio de tanto triunfo, en medio de tanta cosa, ya se empezó a desviar y Dios se lo llevó. Y queda un vacío gigante. ¿Y ahora? Ahora los enemigos saben que murió el rey y nos van a invadir. Ahora, ¿quién va a dirigir todo esto que se está haciendo? Ya no tenemos al rey. Y eso era lo que había dentro de todo el pueblo, un vacío, un desasosiego, una incertidumbre acerca del futuro, qué irá a pasar con nuestra nación, qué irá a pasar con todo lo que se está haciendo, para dónde irán todas las cosas que hemos venido desarrollando, como los proyectos que se están haciendo, gracias. Para dónde irá todo. Y usted sabe que cuando no está, a veces alguien que está frente a algo,
Así nomás la tendencia es a desmejorar. Imagínense no estando la persona a cargo. ¿Sí? Como en una casa, que se tiende a tal vez al desorden o algunas cosas, pero está alguien ahí, mire, alce, mire, recoja, mire, ponga las cosas en su lugar, mire, todo debe estar bien, ¿sí? Y se tiende al desorden, aunque alguien está pendiente. El día que alguien no está pendiente, peor, ¿sí? El día que falta un rey, el día que falta alguien que dirige, el día que falta una cabeza visible, todo se empieza a desmoronar más rápidamente. Y ahora, ¿y qué vamos a hacer? En ese año de vacío, en ese año de pérdida, en ese año de que no había pronto cómo poner un rey mismo, ni nada de esas cosas, no había solución. En ese año dice, vi yo al Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Dónde vio al Señor? Usted que leyó el texto, ¿dónde vio al Señor? En un trono, pero ¿cómo era el trono? A ver, se vale leer. ¿Sí? ¿Cómo era el trono? Alto. Y además, ¿qué? Sublime. ¿Sí? El trono vacío humano, el trono de Judá vacío, el trono ahí en la tierra, el trono terrenal, el trono en el palacio del rey vacío. Y el pueblo ahí como a ver qué. Pero el profeta, ¿sí? Vio el trono de Dios y a Dios en el trono. O sea, se acabó lo humano, pero Dios sigue siendo Dios. Había un vacío, pero Dios sigue siendo Dios. Bueno, déle ese aplauso al Señor. A ver, con toda, con toda. Gloria a Dios. Amén. Sí, gloria a Dios. Es que un aplauso flojo no ayuda. Sí, usted sabe que es así. Dice la Biblia, el que toca la trompeta tiene que tocarla como es, porque si no causa es como se diluye lo que es, ¿sí? Si hay un peligro de guerra, dice el que toque la trompeta, tóquela dice mi suegro, con fundamento. Sí, tóquela con toda, porque si no la gente no va a saber si es guerra o qué es lo que pasa, o sea, que se escuche bien. ¿Sí? Cuando hagamos algo para Dios, hagámoslo con toda. Lo que sea, ¿sí? Bien intensos. Hoy vamos a aprender algunas cosas. Y el trono del cielo no está vacío. No es que se murió el rey y entonces Dios también. No. No es que se quebró la nación y Dios también. No es que hubo una crisis en un país y Dios también se quebró. No. O está en crisis. No es así. Vio a Dios en el trono. Vio a los querubines. Estos seres angelicales rodean la gloria de Dios. Cubren la gloria de Dios. La rodean, están al lado de la gloria de Dios. Y dice que tienen 6 alas. Con 2 cubren su rostro, ¿sí? Para no ver a Dios. Con 2 vuelan, ¿sí? Y con 2 cubren la desnudez de sus pies. Cubren sus pies. Es reverencia, es humildad, es respeto. Bueno, podemos decir muchas cosas más, ¿sí? Pero aún así están volando allí. Y en la escena está un terrenal, un humano. ¿Qué hace ahí? No sé si alguna vez usted por equivocación o alguna cosa se ha hallado en un lugar donde que entra a una oficina o se halla en medio de gente que está así como, ¿sí? Y usted tal vez está con la ropa de trabajo, con unas botas sí, y que dice, ¿y a dónde me metí? ¿Sí? Iba a salir de algún lugar y se entró, fue a una recepción, un matrimonio. Sí, o sea, hay gente que a veces le pasa, hay gente que va para algún lado y se entra a otro. Sí, a veces yo he estado en lugares y todas las puertas son iguales y voy a salir y me entro a esa otra oficina. Ay, qué pena. Sí, porque todas son iguales. Y como que la gente lo mira y dice, ¿y este qué? ¿Usted quién es? ¿O usted qué? ¿Qué pasó con Isaías? Imagínense esa escena, la gloria de Dios, los querubines y de pronto alguien ahí viendo y cae en cuenta él que no es su lugar, que humanamente no estaría ahí.
Y dice, ay de mí, que me hallé ante esto. Porque en la antigüedad, el pueblo ni siquiera al monte de Dios, donde Dios le estaba dando los mandamientos a Moisés, no se podía acercar ni un animal, ni ninguna persona, nada. Lo que pasara hacia allá, podía morirse ahí. Se podía morir porque Dios es santo. Dios es santo, y algo contaminado, algo pecaminoso, algo contrario se muere ahí pues. Y nadie se acercaba. Y entonces al pueblo le da miedo y dicen, sí, verdad, no vamos a hablar con Dios nosotros. No vamos a pedirle que nos escuche, no. No vamos ni siquiera a acercarnos allá al monte. Moisés, hable usted allá con Dios y nos cuenta a nosotros. Y Moisés dice, listo, yo les voy a contar lo que diga Dios. Pero ellos permanecieron lejos. Y ellos decían, el que se acerque a Dios se muere. Y se les quedó eso ahí. Se les quedó. Y ese día que está la gloria de Dios y está el profeta ahí, dice, ay de mí, lo acabamos de leer, que soy muerto. Ay de mí. Ajá. No sé si a usted se ha hallado en lugares que usted dice, me vieron. O iba a ver por algún lugar que no lo viera, algunas personas o alguna cosa, y lo vieron. Alguien que le iba a cobrar. Ay, lo encontró. O estaba haciendo una vueltica ahí en U, por donde dice prohibido, y a lo que iba dando la vueltica, pararon los de carreteras ahí. Ay, ya sabe que no hay escapatoria. Él dice, ay de mí, es porque dice, me morí acá. O sea, puede quedar muerto ahí, fulminado. Y él dice algo, que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, o he visto a Dios, o he mirado a Dios, o he visto su gloria, lo que pueda significar, estoy muerto. Pero, ¿qué le da alcance a lo que él estaba viviendo ahí? ¿O qué le da la victoria? ¿O qué lo libra? ¿Qué rescata ese momento? Que él confiesa. Que él dice lo que ha hecho. Que él habla su pecado. Que él reconoce, él saca, él muestra lo que está haciendo. Y eso es algo grandioso. Él dice, soy muerto porque siendo hombre de labios inmundos, o sea, él dice el hablar, he prestado mi boca, he hablado, y el pueblo también está que comenta y está que habla, que dónde está Dios, que no sé qué, que una cosa, que nos van a invadir, que lo que sea que pueden estar hablando, muchísimas cosas. Pero él habla, él dice lo que está mal en él. ¿Y qué hace Dios? Dice de inmediato, en ese instante, en ese momento, uno de aquellos seres angelicales tomó del altar, porque es que antiguamente desde que se inició el tabernáculo y esto, los sacerdotes tenían una función y era que el fuego tenía que estar encendido siempre. Y frente al altar había como una hornilla y eso siempre estaba encendido, siempre. Y la gente para ser limpia tenía que ofrecer sacrificios y ofrecer holocaustos y ofrecer muchas cosas y hacer una gran cantidad de cosas para ser limpios, por decirlo así. Para ser puros, para poder ser limpios del pecado que han cometido, sacrificaban ovejas o sacrificaban animales, ofrecían ciertas cosas y todo era quemado sobre ese altar. Isaías no tenía tiempo de ir por unas ovejas y unos animales y prepararlos y alistarlos y ofrecerlos sobre el altar para ser perdonado porque no había tiempo. Eso duraría medio día o más hacer eso. Ahí es donde entra la gracia. Y es que el Señor envía un ángel y toma unas tenazas y un carbón rojo del altar y va y se lo pone donde Él dice que está el... Amén. Aplauda con fuerza. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es grande. Amén.
¿Y qué hace con ese, qué hace con ese carbón? Lo pone allí, cubre. Imagínense lo que es un carbón encendido. De pronto usted alguna vez ha tomado un carbón que piensa que ya está apagado y se quema, pero no estaba al rojo, estaba ya medio apagado. ¿Cómo será el rojo? ¿Usted ha visto esas películas por allá de la Edad Media de guerras y tienen espadas y eso, y alguno se hiere y está herido y no llevan isodine, ¿no? A una guerra, ¿sí? Y entonces ponen la espada en el fuego, ¿sí? Y esa herida pues está infectada porque nadie desinfecta la espada para irse a luchar y de pronto que no cause una infección en los enemigos o algo así, ¿sí? Antes, entre más dañada esté mejor porque se mueren de la infección. ¿Qué pasa con eso? La ponen, o sea, hay alguno herido y tiene una herida abierta y la ponen al fuego. ¿Usted ha visto? Y eso se empieza a poner rojo, pero hay que matar la infección, hay que cerrar esa herida, hay que parar el sangrado, lo que sea. Y esa espada así roja, o un cuchillo de y se la ponen en el brazo, donde sea. Y el grito. Pero quedó bien. ¿Cómo sería esa experiencia en los labios, no? Genial, ¿no? Pero es tan efectivo que dice, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Por eso estás vivo ahora. Por eso vas a quedar vivo. No puedes decir, yo salí vivo de esa porque es que ofrecí 100 holocaustos, ofrecí 200 ovejas, llevé el mejor aceite, llevé la mejor preparación, puse el mejor incienso y por eso fui libre, aquí estoy vivo porque yo sí soy muy bueno. ¿Por qué estaba vivo? Por la gracia de Dios. Así como usted y yo hoy estamos vivos, ¿por qué? Por la gracia de Dios. Amén. Aplauda con fuerza para Dios. Aleluya. Estamos vivos. Estamos vivos por Él. Qué maravilla. Siguiendo el tema de la santidad, hoy vamos a ver esto. El miércoles aprendíamos acerca de esto y se hizo extensivo a toda la iglesia. Es la santidad, ¿cómo se practica o cómo no se practica? Santidad son las características de algo que es santo. Algo santo es algo apartado. Voy a poner el ejemplo de este atril o podium, no sé, como sea que le digan. Pueden haber 1000 allá donde los venden, pero este se usa para Dios. Este ha sido apartado para Dios, ¿sí? Y está consagrado y no se va a usar allá en un estadio para dar los premios del fútbol o algo así. Es para Dios y está aquí, ¿sí? Ha sido apartado y es especial para Dios. Algo santo en un contexto religioso de donde veníamos antes, algo santo era alguien que había muerto y después en un concilio o en una reunión de obispos a nivel mundial ven si ese santo hizo algún milagro y si hizo algunos milagros comprobados, lo declaran santo después de 200 años o 100 de morir. Entonces cuando Pablo, Pedro, Juan dice, saluden a los santos que están entre ustedes, ¿a cuáles se referirá? ¿A San Crisóstomo? ¿A San Judas? ¿A cuál santo se referirá? ¿A quiénes? A nosotros, dígalo con seguridad. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos apartó para Él. Nos tomó del mundo y nos ha puesto ahí dentro de su pueblo, apartados para Él, apartados para su gloria. Es algo apartado. Amén. Bien, algo santo es algo ¿qué? Apartado. ¿Cuántas veces nosotros hemos usado algo de la manera incorrecta? O sea, algo que es para un uso y uno no tiene ni idea y lo está usando para otra cosa. ¿Sí? Alguien me contaba una historia, no sé en qué país es. Con todas las, van a servir carnes y le ponen un platico como, ¿sí? De madera y es de limón, todo es limón. Y lo ponen ahí y ponen unos pancitos antes de servir las carnes y esas cosas. Y el que no sabe, se toma el juguito. Y ese juguito es para todos. Pero ¿cómo así que para todos? No es para que cada uno se tome un sorbo. Es porque todos meten las manos ahí, o sea, los dedos ahí, y se juegan ahí en ese juguito.
Si alguien no sabe, se lo manda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabe. Que no tiene ni idea para qué es el juguito. ¿Sí? Si usted le regala unos zapatos de marca o unos zapatos de... Ay, ¿cómo es que se llama? Se me va el nombre, ¿cómo es? Luthieres de instrumentos, de hacer cuero, no me acuerdo cómo se me fue el nombre ahora. Es el que hace zapatos, pues a mano y esas cosas. Y la suela no es de plástico, no es de caucho, es de cuero, puro cuero, así de esos de... ¿Cómo es que se llaman esos zapatos? Bueno, esos zapatos duros. Y todo el cuero y atrás, al lado del talón y lo que rodea el zapato, todo es cuero, ¿sí? Y es justo a la medida de la persona. Y la persona, para meter el pie, muchas veces daña el zapato estrenándolo, lo dobla al meter el pie. Entre el zapato viene una cosa así como que parece una cuchara y trae un mango así. Parece una paleta, pero es curva. Y lleva el palito ese así también del mismo plástico. De madera, antes eran. Y llega eso ahí y dice, una cuchara. Está como buena para servir el arroz. Porque es grandecita, larguita. Esa cosa es un calzador para que usted meta parte del pie y ponga esa cosa ahí atrás en el talón y baja el pie y el zapato entra perfecto. Se llama un calzador. El que no sabe, eso termina ante los cubiertos o para servir el helado, lo que sea. O sea, es como una cucharilla de plástico o de madera. Antes eran de madera muy bonitas, ahora son de plástico. ¿Sí? Porque no sabe para qué se usa eso. Porque no sabe para qué es. Hay un ejemplo que me gustó del Mundial de Fútbol de África. Y es que hay un banco que aprovecha esas oportunidades y como que patrocina el fútbol y dice, en este momento su dinero puede estar en el lugar equivocado. ¿Sí lo han visto? Y entonces ponen situaciones muy locas, ¿sí? Y entonces está una tribu ahí, están haciendo unas hogueras y no sé qué. Y de pronto cae en un paracaídas, ¡pum!, en medio de ellos. Y es un equipo de sonido con unos bables así tremendos y todo así cae, ¡pum! Y todos se quedan así, y no saben qué hacer con eso. Tienen ni idea qué es. Ni de qué electricidad chufarlo, nada. O sea, y sale la musiquita, tan, tan, tan. En estos momentos puede estar en el lugar equivocado, no sé qué. Resulta que el tema de la santidad, para nosotros latinos, colombianos y todas estas cosas, es así. O sea, nos sobrepasa. Esto es tan grande que uno no podría manejar a plenitud el tema. O sea, es más grande que nosotros eso. Ni tenemos una historia de, no, mis familiares hace 1000 años manejaban este tema a las 1000 maravillas, pastor. Nosotros venimos de una línea de gente santa, de gente tremenda, de gente que ha sido una lumbrera en la tierra, gente guardada para Dios, no sé qué. No. Mire 1 o 2 generaciones atrás a ver la belleza que era nuestra familia. ¿O no? Y aún ahí vamos. ¿Sí? Pero es algo que nos sobrepasa. ¿Cómo manejar algo que nunca hemos usado? ¿Cómo usar algo que no es de la vida cotidiana nuestra o de los latinos? Perdóneme si alguno aquí es extranjero, europeo, no sé. ¿Sí? Pero no lo manejamos. Isaías vio al Señor. Isaías vio algo grande, algo profundo. Vio algo que es como un misterio. ¿Sí? Algo que es más grande, sobrepasa a la persona. Tuvo una gran experiencia y en ese momento de conciencia, en ese momento de conciencia con Dios, algo pasó en él. Tuvo una gran conciencia de Dios y fue consciente de su vida, fue consciente de su santidad, de cómo vivía para Dios y confesó. El confesar abre la puerta a muchas cosas. El no confesar, usted ha visto que cuando a alguien lo llevan a juicio y le dicen que si acepta, le reducen montones la condena. Pero si no acepta, el juicio sigue completo y le van a aplicar la pena completa. Confesar. Pero ¿cuál es la tendencia humana? Yo no. En estos días de fútbol, ¿usted ha visto fútbol alguna vez? Y está el otro ahí con el balón y viene y casi que le parte ambas piernas del
Y levanta las manos. ¿Yo? Yo no hice nada. Lo vio todo el estadio, todos los de la televisión. El único que no vio fue el árbitro. Está en dudas y por eso ve la cámara, ve el VAR. Sí, pero él dice, ¿yo? Intentando engañar al árbitro. Yo no. Diciendo, ¿de qué? Y todos no fuimos. No sé si usted tuvo esa grandiosa experiencia de tener varios hermanos y que se rompió algo y lo logramos. Ninguno fue. Convencimos a los papás que ninguno fue. Eso se rompió solo. Lo logramos. ¿Sí? Los que tienen hermanos saben que esa época fue una delicia. Ah, sí. Confesar, sacarlo, ponerlo delante de Dios. El segundo punto, el primero es ver al Señor. El segundo, ¿cómo parece que es vivir en santidad? ¿Cómo parece que es vivir en santidad? Pues le voy a hablar de 4 grupos de personas bíblicas o gente que vivió en los tiempos de Jesús y la manera como cada uno de ellos vivía la santidad o pensaba que era vivir en santidad, ¿sí? Y de pronto nos vamos a identificar con alguno de ellos. De pronto vamos a decir, uy, yo soy de esos, que a mí me gusta vivir así, y así, y así, y así, y así, y las cosas son así ya. El primer grupo de ellos se llaman los fariseos, ¿sí? Resulta que los fariseos surgieron como un grupo que quería recuperar las cosas como eran antes. Querían recuperar toda la tradición y juntar todas las tradiciones y colocarlas en un solo escrito y mantenerse y unir gente para agradar a Dios, para seguir a Dios, para buscar a Dios, ¿sí? Para vivir rectamente y lo que sea. Fariseo en griego, fariseo significa apartado. ¿Qué significa fariseo? Apartado. O sea, el nombre no era cualquier nombre. O sea, ¿quién se pone un nombre de esos a un grupo? Los apartados. ¿Sí? Era gente especial. O sea, ellos eran una élite. Ellos eran un grupo religioso. ¿Sí? Eran un grupo que tenía fuerza. Eran muy numerosos. Y cuando aparece el Señor predicando y sale predicando por ahí, ellos decían, vea, ahí salió alguien que habla de Dios. Vea, ahí salió alguien que habla estas cosas. Y envían a Nicodemo, vaya, dígale que sabemos que es de Dios. Dígale a Jesús que sabemos que es de Dios. Y que sabemos que tiene el respaldo de Dios. O sea, los fariseos como dándole aprobación a Jesús. O sea, como diciéndole, sí, siga por ahí, que por ahí va bien. O sea, ellos tenían una cierta ascendencia sobre el pueblo. La gente los respetaba mucho porque era la gente de Dios. Era la gente que decía qué cosas agradaban a Dios y qué cosas no. Era la gente que enseñaba cómo ir al cielo. Esa era la gente. Y esos eran los fariseos. ¿Fariseos significa qué? A ver, con fuerza. ¿Significa qué? Apartado. Listo. Además de la ley, además de los mandamientos que Dios había establecido, ellos le habían unido 607 o 5, algo así, más cosas que había que hacer. ¿Sí? Ellos decían, en el día de reposo no hay que hacer nada, literal nada. Máximo, decía ahí, caminar 50 pasos, por poner un ejemplo. Y si usted caminaba 50, entonces imagínese la persona que entraba a los fariseos. Ahora soy de los fariseos. ¿Sí? Y tuve que hacer esto, o amarrar una vaca, o no sé qué, y me gasté 30 pasos. ¿Será que alcanzo a llegar a la reunión o no? Y entonces 48, 49, 50. No, ya estoy mal, la embarré. Sí, estoy terrible. No, ya no. Sí, pero nadie me vio. Me voy. Sí, o sea, ellos le importaba muchísimo lo que la gente los viera hacer, pero en la vida privada se volaban todas las normas. El Señor dice, en público pesan hasta el gramo de eneldo, de comino, de especias, pero allá en su vida personal se
o sea, cuelan el mosquito cuando están haciendo el aceite y las cosas, lo cuelan y lo cuelan, porque no se les va a colar nada ahí que les dañe el ungüento, el aceite de la unción, o sea, que no se va a un mosquito ni nada. Lo cuelan con el sedazo más fino. Y allá en su vida privada se tragan un camello. O sea, eran muy bien y tenían todo muy bien estructurado. El Señor dice, uy, todo lo que ellos dicen es tremendo, pero no hacen lo que dicen. Uy, escúchenlos, dijo el Señor, pero no hagan lo que ellos hacen. Las obras de ellos no servían para nada, pero eran muy cumplidores. Estaban a la hora que es, ayunaban las veces que tocaba, celebraban la Pascua, Pentecostés, tabernáculos, la fiesta de las primicias, los ayunos, las lunas nuevas, los años nuevos, el fines de no sé qué, todo hacían, pero no vivían la justicia, no vivían la verdad, no vivían las cosas que como era para Dios, ¿sí? Entonces, aunque se llamaban ¿cómo? Apartados. O sea, ponerse el nombre de apartado, los apartados. La traducción viene a ser para nosotros fariseos, lo que significaba, ¿sí? Pero era apartados. Ellos tienen choques con el Señor. Dice en Mateo 3:7, escríbalo allí, no lo vamos a buscar. Dice, al ver él que muchos de los fariseos, dice Juan el Bautista, en el tiempo de Juan el Bautista, que él estaba predicando acerca del arrepentimiento y la gente se bautizaba porque estaban arrepentidos. Muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo y les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? A todo lugar donde llegaba un fariseo decía, había una reunión por ahí, dice, ¡ay, llegó un fariseo! Todos de pie. Y todos se ponían de pie y entraba el fariseo con sus vestiduras espléndidas, parecía el rey, y entraban y todo. Y entonces era una persona de Dios, era el que sabía cómo agradar a Dios. Uy. Y llega un grupo de fariseos allá donde está Juan el Bautista, y hay una multitud de arrepentidos y gente ahí, uy, yo tanto que le he fallado a Dios, me voy a arrepentir, voy a cambiar de vida, me voy a bautizar. Y llegan ese grupo de fariseos y Juan el Bautista los ve y les dice, generación de víboras, bienvenidos. Sí, o sea, no dice bienvenidos, vamos a abrir camino, que llegaron los señores fariseos. Qué bueno que están por acá, qué privilegio tenerlos. Juan el Bautista dice, generación de víboras. ¿Será que con solo bautizarse ya se van a librar de la condenación? ¿Será que meterse allá al agua y seguir viviendo así es ya ganarse el cielo? Decía un pastor por allá, por eso hay que prepararse bien para el bautismo y saber que es una nueva vida. Yo no bautizo demonios, decía. Sí, un pastor de la costa. Entonces, ¿qué sucede? Ellos decían, tenemos la verdad. Así es que se agrada a Dios y listo. Todo el resto está mal. Nosotros estamos bien. Todos los otros judíos estaban mal. Los únicos buenos eran los apartados. Y los gentiles, sí, o sea, la gente, los que no eran judíos, los romanos, toda esa otra gente por allá, gentiles, esos sí no tienen ni idea. O sea, ellos están más perdidos que los únicos salvos ellos. Los únicos que caminaban con Dios, entre comillas, ellos. Dice que Jesús llegó a un lugar con los discípulos y dice Mateo 12:2, viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Acusen a Jesús porque los discípulos están haciendo algo en el día de reposo. Y los fariseos decían, en el día de reposo no hay que hacer nada, no hay que trabajar en el día de reposo, decían. ¿Y qué habían hecho? ¿Qué hicieron? No, es que venían ahí caminando con usted y yo vi que uno de sus discípulos agarró, tomó una espiga de trigo y la puso en la mano y la refregó así, sacándole la cascarilla o lo que sea al trigo y luego se lo comió. Ahí cuando machacó, lo refregó esos granos, ahí trabajó, es transgresor de toda la ley. Lo digo así para que nos entendamos lo grave que era. Terrible. Sus discípulos. Bueno.
Mateo 12:24 dice, mas los fariseos al oírlo, al hablar Jesús hablaba, dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios, y llamaron a Jesús hijo de Satanás y cosas así, porque permitía que los discípulos hicieran ciertas cosas. ¿Por qué? Le dicen a Jesús, ¿por qué nosotros ayunamos y los discípulos de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan? Ve que ellos estaban pendientes, ellos estaban dándose cuenta de lo externo mucho, de lo que hacen o dejan de hacer la gente. Y ahí. Entonces uno iba por la calle y veía a un fariseo, ay, ¿será que estoy caminando mal? ¿Será que... Entonces, o sea, era una presión terrible la que ellos ejercían sobre el pueblo. ¿Sí? Estaban ahí, ese era un grupo. Hasta ahora vamos a uno. ¿Se identifica con ellos? El otro grupo se llaman los saduceos. Fariseo significa apartado, saduceo significa justicia o rectitud. Los justos, los rectos. Otro grupo, de pronto le guste más este. Eran descendientes del sacerdote Sadoc del tiempo de Salomón, ¿sí? Que en un tiempo se consideraron gente guardada, gente que defendió a Dios en cierta ocasión por algunas cosas. Ellos descendían de esa línea de sacerdotes, entonces eran importantes, ¿sí? Tenían conexiones con los romanos. Los romanos habían invadido toda la región de Israel y tenían dominios hacía como 30 años sobre toda la tierra de Jerusalén, de Israel, y cobraban impuestos de los israelitas que vivían ahí. Y necesitaban gente que trabajara entre los mismos israelitas, entre los mismos judíos. Y entonces encontraron a los saduceos. Un fariseo nunca hubiera trabajado para un romano. Un fariseo nunca se hubiera puesto allá en una posición de gobierno o de administrar algo que fuera de romanos, nunca. Un saduceo sí. Un saduceo cobraba impuestos a los judíos para los romanos. Leví, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, Jesús lo llama. Jesús llamó a muchos fariseos también. Y ahí se va conformando la iglesia. ¿Cómo le parece eso? Una bendición. En la primera iglesia va a ser gente sacada de muchos grupos y que tiene unas ideas. Cada uno tiene unas ideas, una belleza. Y después pastorear a esa gente así, mejor todavía. Los saduceos creían que la sola ley bastaba. O sea, los solos mandamientos que Dios le dio a Moisés y no más. Todo eso de los fariseos sobraba, decían ellos. No aceptaban las tradiciones, no creían en los ángeles, no creían en lo sobrenatural, no creían en los milagros, no creían en la resurrección de los muertos. Todo se acaba ahí. ¿Sí? Entonces en alguna ocasión Pablo estaba predicando en algún lugar y en el lugar habían fariseos y habían saduceos y ya lo querían matar o lo que fuera, y él empezó a hablar de la resurrección. Y entonces los fariseos, sí, la resurrección. Y los saduceos decían, no creemos en resurrección. Y ahí se ponían entre unos y decían, pero la resurrección. Y se peleaban entre ellos y él salía y se iba. Entonces ya no lo mataban ese día. Sí, son bandos en el mismo grupo. Decían que cada quien es responsable de sus actos, sí. Pero ya vemos dos grupos que estaban polarizados. Uno para un lado, otro para el otro. Por otro lado están los asideos. Los asideos son llamados los piadosos. Los piadosos, tercer grupo. ¿Cómo se llama el tercer grupo? Los piadosos. Algo piadoso es algo consagrado, es algo para Dios, es algo que busca a Dios, algo que sigue a Dios, algo que es piadoso. De ahí que algunas personas les ponen pío, no sé qué, o sea, ¿sí? Pío nono, allá. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Piadosos. Ellos eran apartados. Los asideos eran apartados, literal apartados. Ellos decían, todo en las ciudades es pecaminoso, todo ese comercio es terrible, eso no le agrada a Dios. Todas esas novedades que hay, todo eso no le agrada a Dios. Tenemos que apartarnos, tenemos que alejarnos de todas estas cosas tan terribles. Y se fueron aparte y vivían encima de las montañas,
allá al lado de los montes, lejos, o sea, se fueron lejos de Jerusalén, se fueron lejos de Samaria, se fueron lejos de las ciudades, lejos de donde había gente, y allá organizaron su gente, su población. La última población de ellos en ser destruida por los romanos fue Masada, que estaba sobre una gran colina, es un sitio arqueológico y ahora turístico impresionante. Y los romanos trataron por muchas veces de destruirlos, pero llegar allá era muy difícil. Salir de la ciudad, el que salía podía caminar por el lado de unos peñascos de esa montaña, podía irse al vacío, o sea, el que se intentara ir de ahí. Y si alguien se queda al vacío, sí ve por irse al mundo. Sí, lo podían decir así. ¿Sí? Apartados totalmente de todo. Y ellos decían, nos apartamos acá porque esos fariseos están torcidos. Esos saduceos están torcidos. Los romanos es el mismo Satanás y los demonios. Y los gentiles sí son los peores, ni siquiera son como animales esos gentiles. Y allá hay comunidades así hoy en día, que dicen el mundo está mal, todo está mal, en cambio nosotros acá apartados, nosotros sí. Y ellos dicen, no, todo lo que es cómodo ayuda a la carne. Todo lo que es cómodo no lo debemos tener. Y en esas comunidades, ellos compran una carretilla en una ferretería y se la llevan. Y llegan allá y le quitan la llanta y dejan solo el hierro, porque esa comodidad le puede afectar la vida espiritual del que maneja la carretilla. Al carro le sacan la silla y le ponen una tabla, porque eso puede afectar la vida espiritual del conductor. Eso que le digo es, así hacen. Lo pongan en esos extremos para que usted entienda que sí, yo fui así una vez. Sí. La otra vez me salió alguien así. Es que, hermano, la Biblia no dice que uno tenga que tener celular. La Biblia no dice que uno tiene que tener carro. La Biblia no dice que uno tenga que tener moto. La Biblia no dice que tal cosa. La Biblia no habla de fútbol. Y entonces él no ve fútbol, ni tiene celular, ni le hacen llamadas perdidas porque no tiene. No tiene ese problema. Apartados, entre comillas, para Dios, los asideos. ¿Qué le parece? ¿Sí? Cada uno de esos grupos hacía énfasis en su santidad, en yo sí me guardo, yo sí soy de Dios. Cada uno hacía su parte. ¿Qué le parece? Los fariseos, yo sí oro, yo sí ayuno, yo sí doy cada semana lo que me corresponde, ayuno 2 veces por semana, no como ¿cómo era? Publicano, que los publicanos eran los que pedían impuestos, ¿sí? Los publicanos eran de los saduceos, ¿ve? Sí. Para el fariseo estaba bien, el publicano terrible. Para el asideo, él está bien, y tanto fariseos como saduceos están terrible, y así cada uno. Impresionante, ¿no? Ellos se han apartado de los malos. Pablo tiene que atacar esto duro, porque había gente que decía, hay que apartarse, y eso cogió énfasis, cogió una fuerza dentro de la iglesia del primer siglo, y estaban moviéndole el piso a la gente, y no, tenemos que apartarnos para Dios, uy no, todos pecadores, uy no, el mundo, no sé qué, y tenemos que apartarnos, y eso cogió fuerza. Y Pablo dice, si el hecho es apartarnos del pecado, apartarnos de donde hay pecado, tendríamos que salirnos del planeta, porque donde sea que haya personas, va a haber pecado. Porque la tendencia a pecar está en el corazón de las personas. Entonces yo me voy a la estación espacial internacional allá, que le está la luna ahí, la gente dice al lado, ay, hay un lucero más chévere. No, esa es la estación espacial internacional. No se dejen engañar. Y dice, entonces me voy a vivir allá para alejarme de todos ustedes pecadores. Pero el pecador se va a vivir allá, o sea, ahora hay pecado allá en la estación internacional. ¿Sí? Cada uno defiende así. Nos falta unos. Los celotes. Cuarto, los celotes. ¿Quiénes eran los celotes?
Los celotes con Z significa los que tienen celo. Esos sí son radicales, esos sí son bien parados, bien puestos. Los celotes. Los celotes dicen: no aceptamos nada que vaya contra el reino de Dios. Esperamos al Mesías. Tiene que venir el Mesías, y el Mesías va a destruir a todos los romanos, y va a destruir al César, y va a destruir a todo el ejército romano, y vamos a reinar otra vez sobre la tierra, y vamos a destruir a todas las naciones de alrededor, y vamos a establecer el reino como en el tiempo de David, como en el tiempo de Salomón. Va a venir el Mesías, y va a ser un guerrero así como Gedeón, como Sansón, alguien fuerte, alguien que nos va a llevar a la victoria. Jesús también llamó celotes. Y ahí entre los discípulos está un Simón, el celote. Simón el celote. Ve cómo la iglesia es una belleza. Sí, y eso hablando de los discípulos. No estamos hablando de los que se congregaban, estamos hablando de los que iban a servir y todo. Y entonces, los celotes. Y va un celote ahí que están esperando que el Mesías aparezca y que destruya a todos los romanos, y mejor dicho, ahora sí. Y entonces se le pega a Jesús. Y empieza Jesús, hace milagros, multiplica los panes, los peces. Y ahí están los saduceos que no creen en nada de eso, pero dice, bueno. Y van ahí, están los fariseos todos felices. Entonces ahora sí vamos a llegar a Jerusalén, y allá van a ver que nosotros sí, y todas esas cosas. Y llegan a Jerusalén, y la gente pone sus mantos y ramas en el piso, y la gente dice: oh, sana el que viene en el nombre del Señor, oh, nuestro rey, el reino, y hay todo eso en el ambiente. Y el celote está ahí: uy, ojalá me ponga a mí de general cuando reine, sí, una cosa así. Y los celotes andaban armados, siempre tenían espada, y ellos podían ver a un soldado romano por ahí, y podían matar a este romano. Inmundo, cómo pisa nuestra tierra santa, no sé qué. Mataban a los romanos y hacían revueltas, y destruían las posiciones de los romanos, las posiciones militares, y querían echar fuera a los romanos como fuera. Y como unos 30, 40 años antes del Señor, un tal Judas, porque es un nombre común en la época, que era de los celotes, se hizo de un gran ejército. Dice que lo seguían como 3,000 personas, y querían que él fuera su Mesías, y creían que él era el Mesías, y que iba a echar fuera a los romanos. Y un día los romanos dicen: matemos a ese tal Judas, y lo mataron, y fueron esparcidos todos sus seguidores. Y cuando ven a Jesús cogiendo tanta fuerza, dicen: matémoslo así como matamos a ese tal Judas. Y muerto el pastor, las ovejas se dispersan. Pero ahí va un celote con todos, y en Jerusalén, y llega el momento ya que en el monte de los olivos Judas lo entrega, y llegan los soldados romanos y toda esa gente con piedras y palos. Y cuando dice que apenas le echan mano a Jesús, este Simón el celote saca su espada, una espada entre los discípulos. ¿Qué, imagínense eso? Salió una espada y todos, uy, ¿qué esto qué? Como si el hermanito sacara espada hoy. Bueno, vamos a ver, sí, vamos a defender la causa aquí. Y ellos defendían la causa con espada, literal. Y le lanza a uno de los soldados, y quitó no sé cómo haría, pero le sacó solo la oreja. Le quitó la oreja. O sea, eso no iba, dice: uy, voy a tener tanta puntería que le va a quitar una oreja. No, eso era de la cabeza, o sea. ¿Y qué hace Jesús? Toma la oreja y se la pone y le dice: mira, no es con espada. No es con espada, vas a morir espada. No es con espada. ¿Por qué Jesús lo dejó andar 3 años con espada ahí debajo? Andaba armado evangelizando por allá. ¿Qué le parece? ¿Sí? Así mal, así defendiéndose. Ajá. Me decía una vez alguien: pastor, es que yo bien y todo, pero es que, pastor, la gente me hace enojar. Todo el mundo me hace enojar. Ajá. Y estaba ahí hablando y estaba hablando con él, así como al final de una actividad que había, y unas personas por ahí hablando. Dice: por favor, silencio, que estoy hablando con el pastor, no me hagan enojar. Y saben que está dispuesto a pelear en sus fuerzas para defender a Dios, y a agarrarse con el que sea y lo que sea. Los celotes. ¿Qué significa fariseos? Apartados. ¿Qué significa saduceo? Los justos. Asideos, los piadosos. Celotes, los que tienen celo. No hay más.
De por allá venimos. Y queda un minuto. ¿Cómo vivir en santidad? Tercer punto. ¿Cómo vivir en santidad? Solo le voy a leer unos textos. Usted le va a hallar el sentido de acuerdo a lo que hemos visto. El Señor dijo, sed perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué es ser perfecto? Para los fariseos es hacer de todo para Dios. Para los saduceos es apegarse a algunas cosas nomás y vivir de acuerdo a ciertas cosas acomodados en este mundo. Para los asideos, apartarse total. Total, o sea, eso no saludan a la familia, eso no, nada, no se juntan con pecadores, nada, ¿sí? ¿Qué tal fuera todo así? El jardín de cristianos, la primaria de solo cristianos, la universidad de solo cristianos, la empresa de solo cristianos, el cementerio de solo cristianos. Eso no tendría sentido. No tendría ningún sentido. ¿A quién afecta? ¿A quién bendice? ¿Luz para quién? ¿Sal para a quién beneficia? ¿A quién edifica? Eso no tendría ningún sentido. Dios mío. Dice Pablo, es que el mal está en mí. El mal está adentro. Dice, yo quiero hacer las cosas, pero descubro que el mal está en mí, allá adentro. Por fuera me muestro súper, pero eso está en mí allá. Y esa es la lucha. Por eso dice, haga morir lo terrenal todos los días. Y es que esto es una realidad. Sin santidad nadie verá al Señor. La necesitamos. Pero no necesitamos irnos por donde no es. En nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Él nos ayuda, ¿sí? Dice, perfecto significa completo, crecimiento de carácter, alcanzar madurez. Maduro, perfecto. Ser perfecto es alguien maduro, ¿sí? Resulta que no sé si aquí alguno descienda de una familia judía. ¿Quién? Bueno, entonces éramos gentiles. Porque si alguno dice, no, yo desciendo de familias de fariseos o de lo que sea, bueno, ahí tiene un porcentaje de ser de Dios, entre comillas, grandísimo. Pero venimos es de los gentiles, de los que consideraban nada. La palabra gentil en griego significa cachorro, ¿sí? En una traducción más antigua significa cachorro que habita todavía en la madriguera. Como ese animalito allá del monte, allá, los gentiles. Porque los judíos sí sabían, los romanos sí, pero el resto de la gente, el populacho, el montón, los que no saben, los ignorantes esos, los ignorantes de Dios y todos los gentiles, pues gentiles somos. Buena gente. Gentil no significa buena gente, ya le dije. Gentil significa cachorro, ¿sí? Que Jesús le llama a los gentiles perrillo. No está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y dice ella, la mujer sirofenicia, pero aún los perrillos comen debajo de la mesa lo que dejan caer sus amos. Dice el Señor, no, nunca haya hallado tanta fe. Y da como que los gentiles sí se pueden beneficiar de esto. ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Tenemos que afiliarnos o a los fariseos o a cuáles para llegar a Dios? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos ahora? ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? ¿Cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos ser santos? ¿Cómo podemos vencerle el pecado? ¿Cómo podemos dejar lo malo? ¿Cómo podemos hacer? La palabra es muy clara, dice 1 Timoteo 2:8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Las manos significa las obras, el hacer. Manos santas. ¿Y qué más dice? Sin ira ni contienda. Eso no se ve. Eso se vive, eso se hace. ¿Sí? Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Algo santo puede estar con Dios, no le pasa nada. Al contrario, se va beneficiando más. Venga el miércoles que se va a hablar de santificación. Eso es potente. Una vez mi papá me puso, yo era pequeñito, tal vez tendría 7 años, 6 años, no sé. Y él tenía una motobomba y había que colocarle un destornillador así largo y por allá mover unos tornillitos. Y me puso una vez a imantar un destornillador, porque el tornillo tiene que quedar pegado al destornillador para ponerlo hasta allá adentro y ahí sí enroscarlo.
¿sí? Porque algunos eran de para arriba y eso tenía que ir pegado al destornillador. Y me dio un imán y un destornillador y me decía, tiene que frotarlo ahí. Y yo hágale ahí encima del imán, hágale. Cuando me dice, póngalo encima de los tornillos, y yo, ¡prum!, se le pegaron 3 tornillos de una. ¡Y qué maravilla! Imagínense a los 7 años descubrir eso. Sí, que el destornillador se puede volver un imán. Sin Dios no podemos ser santos. Sin Dios no podemos tener santificación. Sin Dios no podemos tener un bonito fruto. Sin Dios no podemos cambiar. Sin Él no lo podemos hacer. Cada uno de estos grupos intentaba mejorar en sus métodos. Cada uno de estos grupos quería ser los mejores para Dios en sus fuerzas. Cada uno de estos grupos querían agradar a Dios por sus reglas. ¿Quién aquí hace el mejor arroz? Levante la mano. Cada una hace el mejor. Y si los comparamos, dice, o si le preguntamos a alguna, dice, no, ustedes no saben hacer arroz, el arroz no se hace así. El arroz se hace así, y así, y así, y así. Y otra dice, no, eso no se hace así. El arroz se tiene que hacer en una olla de ¿qué? En un caldero, en una, ese que es grueso, o sea, no es eso, cualquier olla va a ser arroz. Un caldero. Es que aquí en Colombia hacemos el arroz de una manera. Se sorprendería si le contara cómo lo hacen en Ecuador y en Perú. Pero cada uno lo hace así y así les gusta. Y viene alguien de allá a comer arroz acá y dice, ¿y eso qué es? Viene un argentino acá y usted le ofrece un súper caldo de costilla y dice, qué desperdicio. ¿Ustedes partieron una costilla para hacer esto? Un argentino dice, esto no, la costilla no se hace así. La costilla se hace entera, asada en una parrilla. ¿Qué es un caldo de costilla? Usted va a Perú, ellos toman chocolate solo el 24 o el 31 y le ponen a la leche un chocolate que hacen que parece chocolatina y parten un cuadrito y le ponen ahí y lo baten. Ese es chocolate. Usted diría, nah, que se va a hacer chocolate eso. Ellos le dirían a usted, un chocolate nunca lleva harina, le dirían a usted. Pero usted dice, el chocolate con harina, ese es el de verdad, el cacao. Y cada uno tiene la razón. Y ahí por eso hay guerras y todo, porque hay diferencias. Resulta que nuestras fuerzas nunca nos vamos a entrar allá. Nunca. Pero es que Señor yo hice, pero es que Señor resucité muertos, es que Señor yo tuve un gran misterio, es que Señor yo fui pobre, es que Señor yo di para las buenas obras, es que Señor, y es que Señor dice, no, nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Pero es que Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud, yo me guardé desde niño, yo me sé la ley, yo me sé esto. Y él lo literal se sabían todo el Pentateuco, a los 9, 12 años ya se lo sabían y lo pueden recitar todo el Pentateuco. Igual que nosotros. Lo que pasa es que empezamos tarde, pero ellos sí se saben, a esos niños judíos los entrenan de una manera. Buenísimo, pero no se va a ir por allá tampoco. Dice, voy a terminar, dice 1 de Pedro 1, 15 y 16, solo escriba la cita, dice, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es como vivimos esto, es como lo vivimos allá, es como allá somos luz, es como allá estamos influenciando, beneficiando, edificando a la gente que está a nuestro alrededor, no molestándole la vida, no alejándolos de Dios. Es que hay gente, bueno, se me fue el tiempo, usted sabe, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Colosenses 2, 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿De cuáles hombres? De todo eso, de la gente de Israel. Conforme a los rudimentos del mundo, o sea, todo ese establecimiento de normas chiquitas y más y más y más y más. Y no según Cristo. Porque ellos se lanzaban a la eternidad, se lanzaban a agradar a Dios sin Dios. Se lanzaban a agradar al Padre, se lanzaban a una vida espiritual sin Cristo.
Ellos decían, si usted se circuncida, si usted la Pascua, si usted Pentecostés, si usted hace esto y esto y esto, listo, usted ya agrada a Dios. Y por el otro lado estaba Pablo, estaba la gente diciendo, lo que usted necesita es a Cristo. Y pusieron a la gente a dudar, ay, entonces ¿me circuncido o sigo a Cristo? Celebro las fiestas y los ayunos, las lunas nuevas, el no sé qué, o me congrego con el Señor, con Cristo y sigo a Cristo, ¿qué hago? Y le movieron, la gente no sabía qué hacer, los gentiles estaban en la mitad. Muchas de esas eran solo para judíos, que tenían que celebrar la Pascua, Pentecostés, las 4 fiestas. Era estatuto perpetuo para los judíos, para los que salieron de Egipto ese día y sus descendientes, no para los gentiles. Es como si aquí celebráramos los colombianos la independencia de Perú y mañana fuera festivo porque es la independencia de Perú. ¿Quién le interesa? Ahí celebran cosas de ahí. Dice el escritor acá, dice, ¿para qué se meten en eso si ustedes son de gentiles? ¿Sí? Dice, porque en Él, hablando de Cristo, habita corporalmente. Ve que le está diciendo que esto nos sobrepasa, esto es más. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo. Y vosotros estáis, ¿cómo dice ahí? Completos en Él. ¿Completos en quién? En Cristo. Acuérdense que los judíos empezaron y llevaron un camino largo. Los gentiles empezamos en menos, no sé qué, o sea, éramos del diablo tanto que dice que nos pasó el reino de las tinieblas, o sea, nosotros pertenecíamos. No dice estaban en la mitad ahí que no se sabía. No, dice de los gentiles que los pasó del reino de las tinieblas. No, es que mi familia siempre, no, aquí. Nos sacó del reino de las tinieblas y nos ha pasado al reino de su amado Hijo. Dice, mire, consideren lo que hemos recibido, un reino inconmovible. ¿Y cómo lo recibimos? ¿Cuánto nos costó? ¿Qué tuvimos que hacer? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados. ¿Cómo así? Con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Felicito a los que se van a bautizar ahora. Mire, esto es para ustedes el 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados, así nos encontró, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Eso se llama justicia de Dios. ¿Qué tuvimos que hacer para hallar la justicia de Dios? ¿Cuántos sacrificios, cuántos ofrecimientos, cuántas cosas, cuántas fiestas, cuántas celebraciones tuvimos que hacer para tener el perdón de Dios? Él lo hizo. Sí, podría decir algo el diablo. Entonces los perdonó ya. No. Alguien pagó Cristo por los pecados, pagó Cristo por esta nueva vida que tenemos, pagó Cristo para que seamos nuevas criaturas, pagó Él para que podamos seguir avanzando, pagó Él para que estemos en este proceso que se llama santificación. Y cada día está trabajando en nosotros y el Espíritu sigue trabajando en nosotros. Venga el miércoles para aprender de la santificación. Aplauda al Señor. Dios mío, impresionante. Dice, perdonándoos todos los pecados, justicia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, toda la acusación del diablo, todo lo que había del diablo del pasado nuestro y que estaba ahí. Dice, quitándola de en medio. O sea, estaba viva, con eso nos cobraba el diablo. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto se va a pagar hoy, ahí. Debemos tener su perdón. Debemos recibir su perdón. Usted tiene que recibir ese perdón. Claro, hay que confesar lo que hicimos. Acuérdese que cuando uno confiesa, ¿se acuerda ya de Isaías? Él dijo lo que había pasado y el Señor ahí lo cubrió. El Señor ahí lo limpió. El Señor ahí lo purificó. Hay cosas que hoy en día se lavan, pero antes todo era con fuego. En esos tiempos los utensilios, las cosas se pasaban por fuego y quedaban purificadas. Quedaban limpias de gérmenes, lo que fuera. Clavándola en la cruz, ¿cierto? Dice,
Su perdón tenemos que tenerlo. ¿Usted ya fue perdonado? ¿Usted ya cree que fue perdonado? ¿Usted ya cree que tiene salvación en Cristo o no? Puede ser que el pecado esté vivo aún. El pasado está vivo ahí, que no ha entregado a Dios sus pecados y no ha recibido completamente su perdón. Pero tiene que recibir ese perdón y tiene que vivir en perdón y tiene que tomar decisiones para no seguir cayendo en lo mismo que vivía antes. El Señor le dijo a alguien: ve y no peques más, porque es que la gente puede confundirse y decir: ah, no, Él ya hizo todo y hasta me perdona lo que voy a hacer ahora por la tarde. Sí, no abuse, no pisotee la sangre de Cristo, no menosprecie el sacrificio de Él en la cruz. Termino leyendo. Y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, de tal manera, dice otro versículo, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, ese premio que obtuvo Cristo, ese premio que se llama gracia, ese premio que se llama justicia de Dios, justificación. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Quién nos puede ayudar a crecer? ¿Quién nos puede ayudar a alcanzar la madurez? No vamos a madurar en nuestras fuerzas. Usted no ve un árbol allá haciendo la super fuerza para que le salga un durazno y ahí pum, salió una manzana. No, eso es natural. Si somos del Señor, ¿qué va a fluir por nosotros? Fruto. Una vida bonita, una vida bien. Sí, eso es lo que va a fluir. Dice: así pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si estuvieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques? Y en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, si ya quiere usted solo, hágale, pero no moleste. En humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué le parece? Puede hacer los sacrificios que quiera, puede hacer las oraciones que quiera. La tendencia al pecado está ahí. Puede rezar lo que quiera, puede hacer los sacrificios que quiera, puede caminar de rodillas por allá. Pero lo que hay que vencer es el pecado, esa tendencia, eso que está allá adentro. El Señor conoce la intención del corazón. Usted sabe cuando quiere decir algo con una intención especial hacia alguien. Usted sabe cómo lo dice. Usted sabe qué palabras. El Señor discierne hasta esa intención que está en el corazón. El Señor habló contra el orgullo, habló contra la soberbia, habló contra la altivez, habló contra el desprecio hacia los demás, el ser soberbios, el ser altivos, contra esas cosas que están allá, que no se ven, pero que la persona las tiene, que las tenemos. En un porcentaje unas, en otro porcentaje otras, pero ahí está lo que hay que trabajar. Tremendo. Bueno, dice Pablo, yo mismo era de la más rigurosa secta, los fariseos. Le está confesando al rey Agripa, dice: de ahí me sacó el Señor. Yo era de esos que se creen los salvos, los super. De allá me sacó el Señor. Dice la Biblia: si alguno se cree espiritual y no frena su lengua, está en nada. Me gustó algo de la coordinación que dijeron: Dios quiere lograr en nosotros una mejor versión. Así como veníamos, Dios nos quiere mejores, pero debemos recibir el trabajo de Él en nuestras vidas. Dios permitir que Él siga trabajando en nosotros. Él sigue trabajando, somos su obra, somos ese barro en las manos de Él. Y Él quiere seguir obrando, quiere seguir trabajando. Es por Él que estamos vivos, es por Él que fuimos rescatados, es por Él que estamos acá. No es que, ay, como yo sí me guardé, como yo sí esto, como yo sí aquello, como yo sí lo otro. Nada. Es por Él que estamos en pie.
Es por Él que podemos servir. Es por Él, Carlitos, que se puede hacer todas esas cosas. Es por Él. Y aquí estamos todavía. Y se acerca a nosotros y no nos destruye, no nos mata, no nos morimos ahí, porque Cristo nos limpia, porque la sangre de Cristo nos lava. Podemos llegar al Padre a través de la sangre de Cristo, entrar al trono, hasta el trono de la gracia, que solo puede entrar una persona por año. Ahora usted puede cerrar la puerta y ahí hablar con el Padre. Lo que era para unos pocos y que decía Moisés, usted habla ya y nos cuenta, ahora usted puede preguntar y Él le cuenta. Es tan grande la obra de Cristo a favor de nosotros. Pero la persona escoge si la hace en sus fuerzas o acepta el trabajo de Dios a través de Cristo en cada uno. Vamos a estar en pie.